compartir la pantalla. A ver aquí. Ahí se ve, sí, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, estamos bien. Sí. Perfecto. Bien, un poco el enfoque de esta primera charla, como bien mencionaba Byron, es reflexionar a breves rasgos sobre lo que plantea esta nueva realidad, lo que plantea el tener que adoptar y adaptarnos a un nuevo modelo de enseñanza virtual, ¿verdad? No vamos a hacer énfasis en el tema metodológico ni tecnológico, aunque sí los vamos a tratar, porque eso es la próxima semana, el martes y el jueves, que vamos a profundizar ya más con algunos detalles sobre qué metodologías pedagógicas son más adecuadas, van a depender de muchas cosas, y de igual manera la tecnología, es decir, que no hay un solo criterio, no hay una receta, no pretende esta charla o este seminario darles una receta para que todos siguiendo al pie de la letra puedan generar mágicamente o tener mágicamente modelos de enseñanza virtual exitosos, sino más bien pretende ser una reflexión que nos lleve a generar cierto conocimiento, tener una aproximación más informada para poder tomar las mejores decisiones. Como bien decía Byron, nosotros somos socios, nos hemos asociado con Sabic Disruptiva, coordinamos la coalición STEM, que tiene que ver con la educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el Ecuador. Desde hace 2 años venimos trabajando en los últimos años fuertemente en el tema de la educación y especialmente nos hemos enfocado en la educación matemática. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos minutos? ¿Qué les planteamos o qué les proponemos reflexionar en los próximos 45 minutos? Porque queremos dejar al menos unos 15 minutos para preguntas, para las preguntas que ustedes nos quieran hacer, ¿verdad? En primer lugar, quisiera brevemente reflexionar respecto a la nueva realidad en la que estamos viendo, esta realidad distinta a la que nos está tocando vivir. Seguramente les va a sonar repetitivo, pero me parece que es fundamental para empezar desde allí la discusión. Lo segundo que queremos plantearles es cuál es el enfoque o cuál es nuestro enfoque que proponemos desde los cuales se debería analizar esta nueva realidad y desde la educación cómo deberíamos abordarla. Y finalmente quisiéramos proponer algunos pasos, ¿no es cierto?, en qué consiste una propuesta de adaptación y adoptar estos nuevos modelos de educación virtual. Entonces, esta propuesta incluye qué pasos seguir rápidamente. Como hemos dicho, más profundamente respecto al tema metodológico y al tema tecnológico, que son como estas dos patitas fundamentales de este modelo, nos vamos a profundizar en los próximos webinars. Bien, en primer lugar, sobra decir que desde enero de este año estamos viviendo una realidad que nadie pensó vivir, la verdad. Creo que empresas, personas, colegios, unidades educativas, universidades, gobierno, todos nos cogieron de alguna manera desprevenidos. Nadie pensaba que tendríamos que confinarnos tanto tiempo, donde la movilidad, el acercamiento social iba a estar tan limitado. Y entonces eso está marcando un antes y un después en la sociedad. Sin duda, tenemos que ser capaces de entender esta nueva realidad y poder afrontarla. Yo quiero enfocarme respecto a lo que está pasando, cómo algunos datos nos pueden dar cuenta de la realidad que se nos viene, ¿verdad? Esta es una imagen de la consultora Deloitte que muestra un poco el impacto económico respecto a los diferentes sectores en el mundo entero. Entonces, miren, claro, ahorita estamos ya casi 3 meses, estamos a mediados de junio, justamente estamos pasando esta barrera de los primeros meses de reacción, donde estamos queriendo retomar una realidad que todos llaman la nueva normalidad. Al menos podemos entender que es una realidad distinta, es una realidad a la que tenemos que adaptarnos, ¿sí? Una nueva normalidad quizás. Entonces, estos primeros 3 meses fueron de alguna manera de cierto estrés. Las personas estábamos pensando más en temas de sobrevivencia, en temas de alimentación, temas de salud. Eso era lo normal. Y de hecho, los únicos sectores que de alguna manera tuvieron algún tipo de reacción y ahora mismo incluso muchos de ellos estuvieron desbordados, tienen que ver con el tema de eso, ¿no es cierto? La alimentación, la salud, etcétera, etcétera. Sin embargo, es en este momento en que empezamos a reaccionar sectores, como ustedes pueden ver, el mismo gobierno, el tema de servicios. Hay sectores que van a demorarse mucho en reaccionar y van a tener mucho tiempo en poder reactivarse, como el tema, por ejemplo, de turismo, el tema de movilización, el tema de transporte, por decirlo de una manera. Y el tema de educación ha tenido un comportamiento un poco, digamos, interesante. Es un comportamiento híbrido, porque de alguna manera
De la noche a la mañana dijeron nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros niños no pueden irse a estudiar presencialmente y tienen que hacerlo virtualmente. ¿Cuál fue la reacción de todos los colegios? Que en la mayoría no estábamos preparados. Fue, bueno, echemos mano de alguna de las herramientas que ya conocíamos, que a lo mejor ya utilizábamos, que a lo mejor nuestras instituciones ya tenían adquiridas, porque eso pasó muchísimo. Alguna vez hace años alguien dijo, compremos este software, etcétera, etcétera. Pero realmente, poniéndonos la mano en el pecho, ninguna institución le había puesto mucha énfasis, le había puesto como mucho empeño en desarrollar esas herramientas, porque finalmente siempre las vimos como un complemento. Y si de la noche a la mañana ese complemento digital ya no es un complemento, sino es la razón de ser de la educación, seguramente nos empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo le sacamos mayor provecho? Bueno, resulta que esto pasa en la educación, pasa en el trabajo, pasa en la salud. Y es por eso que de ahora de la noche a la mañana empiezan a sonarnos términos nuevos, términos extraños, pero que van a ser cada vez más normales, como esto de la educación, telesalud, teletrabajo. Yo soy de profesión ingeniero electrónico, tengo estudios en pedagogía, porque mi primera profesión y mi primer trabajo a los 15 años fue ser profesor de matemáticas, así que me di cuenta que podía ser divertido, me gustaban las matemáticas, me di cuenta que podía enseñar y además me di cuenta que me podían pagar por eso, así que empecé trabajando de profesor de matemáticas, me gustó muchísimo. Al graduar, por esas cosas de la vida, terminé estudiando ingeniería electrónica en la Politécnica, y al graduarme de ingeniería electrónica, me gané una beca para ir a estudiar en Estados Unidos. Estudié un curso de posgrado sobre telemedicina. En el año 98 fue a estudiar telemedicina, y la telemedicina en ese momento en Estados Unidos consistía que desde un portaaviones que estaba, mejor dicho, desde un hospital en Washington, podía un médico operar a través de un robot a una persona que estaba en un portaaviones en Corea, por ejemplo. Y entonces yo venía fascinado, entendía todo el impacto que tenían las comunicaciones satelitales, la robótica, etcétera, etcétera. Claro, en el año 98, poco antes de la crisis, cuando uno viene con esas ideas de la telemedicina o la teleeducación, no poco se entendía eso. Entonces, para mí ha sido una grata satisfacción que después de más de 20 años de haber estudiado todo lo que se llama en Estados Unidos las teletécnicas, ¿no es cierto? El teletrabajo, la teleeducación, la telesalud, sobre todo. Ahora el mundo mire hacia allá y diga, muy bien, las tecnologías de comunicaciones, las telecomunicaciones, la telemática. La telemática es la unión de la informática con las telecomunicaciones, deben estar al servicio de la sociedad, de los niños, de los trabajadores, de los enfermos, de los médicos, para que esta sociedad sea más eficiente, más efectiva, más solidaria, para que estos servicios lleguen a todo el mundo. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? No lo sabemos. En el gráfico dice, es posible que hasta el próximo año recién estemos recuperándonos. Realmente hay análisis más optimistas y algunos más pesimistas respecto a cuánto esto va a demorar. Ayer veía, no, la anterior semana veía unos estudios del Banco Central y hablaban del impacto económico, porque sin duda esto está teniendo un impacto económico muy grande en la sociedad, en el mundo entero y en el Ecuador, obviamente. En el Ecuador específicamente se habla de que al menos se va a tener un impacto, un decrecimiento del PIB, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es el sumatorio de toda la producción de todo el Ecuador, ¿no es cierto?, entre el 9.6 y el 12%, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los porcentajes? Y por eso a mí me gustan tanto las matemáticas. A veces no siempre entendemos qué significa el 9.6 y el 12%. Todo el mundo lee las noticias y dice, bueno, será poco, será mucho, no sabemos. Para darles una idea, en el año 2016, cuando hubo el terremoto, cuando hubo una pérdida de 3,000 millones para el Ecuador, el decrecimiento del PIB fue del 1.5%. Ahora estamos hablando del 10%, o sea, 5 o 6 veces más que eso. En el año 2000, cuando hubo la crisis bancaria, el decrecimiento del PIB fue del 4.7%. Estamos hablando ahora que la compresión económica, que el acortamiento, el achicamiento de la economía, el decrecimiento de la economía va a estar en el orden de 2 y hasta 3 veces más de lo que nos sucedió en el año 2000. Esto no es para ponernos miedo, esto es para poner los pies sobre la realidad. ¿Y por qué hablo de esto? Justamente por la siguiente lámina. Porque esta nueva economía está formando un nuevo consumidor. Y un nuevo consumidor que, como ustedes y como yo y como todos nosotros, estamos cambiando de prioridades. Y entonces, muchas de las cosas por que nosotros pagábamos, vamos a dejar de pagar. El ahorro va a empezar a ser un poquito más valorado y la gente va a empezar a ahorrar más.
por ejemplo, la enseñanza, y es una de las cosas que la educación en general va a ser uno de los rubros en donde la gente va también a querer ahorrar, a diferencia, por ejemplo, de la alimentación. En la alimentación y en la salud, la gente, las personas, el ciudadano común, el ecuatoriano, está dispuesto a gastar un poco más porque dice, bueno, hay escasez, porque es difícil, porque ahora me cobran lo que traen, etcétera, etcétera. Pero hay muchos sectores, por ejemplo, en donde la vivienda, donde mucha gente está dejando de pagar su arriendo. Tengo muchos casos de amigos, algunos no tan jóvenes, que están regresando a vivir con sus papás. Es una realidad, digamos, que se está viviendo, ¿cierto? Y la educación, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque en la educación ahí está, digamos, esta concepción de que también la gente, el padre de familia en promedio, dice, bueno, ¿cómo podemos ahorrarnos? Mucha gente dice, bueno, si perdí el trabajo, a lo mejor le paso al sistema fiscal, pero el problema del sistema fiscal es que está casi colapsado, ya no hay casi espacio. Además, con una dificultad, y es que si es que el sistema fiscal se empieza a llenar, ¿no es cierto?, de estudiantes, de hecho, la nueva normalidad establece que no se puedan tener aulas llenas de estudiantes. El aula de 20 estudiantes, donde antes habían 40 estudiantes, van a poder estar 10 o 15 estudiantes. Entonces, la realidad es un poco compleja respecto a esto, respecto a cómo hacer, cómo abordar, cuáles son estos modelos. Precisamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, nuestro enfoque de este nuevo modelo debe ser un enfoque, yo llamo un enfoque de innovación. ¿Y qué se llama innovación? Innovación significa proponer cosas nuevas, pero cosas nuevas que sirvan, cosas nuevas que sean útiles, ¿no es cierto? Porque no todas las cosas nuevas son útiles. Hace 2 semanas me entrevistaron a la ministra de Educación y decía, ¿cómo ve el futuro de la educación? Y ella decía muy claramente, nosotros vamos a apoyar y estamos apostando por 3 tipos o modelos de educación posibles. Y hablaba de una educación presencial que no será la misma de antes, eso está clarísimo. Es una educación presencial adaptada, es una educación presencial que todavía nadie sabe cómo va a ser. Planteaba la posibilidad de que vayan grupos el lunes, luego el miércoles, otro grupo vaya el martes y el jueves, y el viernes solamente hay acompañamiento, ¿cierto? Entonces, definitivamente las clases ya no serán de lunes a viernes, no sabemos por cuánto, posiblemente al menos por el próximo año, y no sabemos por cuánto más. El futuro de una vacuna segura del COVID contra el virus, el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, que produce esta enfermedad de la COVID, todavía no es seguro, no hay una perspectiva, no hay una forma de saber cuándo se podrá masificar. Y seguramente la mayoría de padres de familia, incluso si tienen los medios para poder, digamos, mantener o en la educación particular a sus hijos, a lo mejor va a estar muy dudoso de si es que quiere arriesgar que su hijo vaya a un sitio donde va a haber un conglomerados de personas o donde va a haber mucha gente reunida. Es decir, que nos planteamos un poco de dificultades alrededor de todos. Entonces, hay una educación presencial adaptada que no sabemos cómo va a ser. Por otro lado, plantea el ministerio, por ejemplo, que puede haber una educación virtual y una educación a distancia. Y el ministerio hace esta diferencia, ¿por qué? Porque tradicionalmente ha habido la educación a distancia que ha sido la soportada por medios, digamos, no digitales, como la televisión, la radio, los libros, los folletos, etcétera, etcétera. Aunque me parece que de manera un poco errónea el ministerio habla de la teleeducación cuando se educa a través de la televisión, cuando realmente, cuando hablamos de teleeducación, hablamos de todo tipo de educación soportada por medios telemáticos, entonces realmente estamos hablando también de la educación virtual. Es por eso que cuando hablamos de la telemedicina o de teletrabajo, no estamos diciendo que es el trabajo que hacemos por televisión. El tele no se refiere a televisión, se refiere a telemática, se refiere a las telecomunicaciones y a la informática. Entonces, realmente, si hablamos de teleeducación, estamos haciendo un símil de educación virtual, educación que se puede hacer a distancia, soportado por tecnologías digitales. Y también ha planteado algo que no es nuevo. En el Ecuador hay grupos de padres que lo están haciendo, no ha sido formalmente, digamos, masificado, y es del famoso homeschooling o la escuela en casa. Es un proyecto del que nosotros tuvimos conocimiento el año pasado, hubo algunas reuniones para tratar este tema. El anterior ministro cogió el proyecto de homeschooling y dijo, lo puso en la basura y dijo, esto no sirve, ¿cómo se va a hacer? Etcétera, etcétera. La actual ministra ha cogido el mismo proyecto y ha dicho, a ver, vamos a revisarlo, es posible que sea una solución. ¿De qué vamos a hablar ahora? No les voy a hablar de homeschooling porque no soy experto en homeschooling, conozco amigos que sí trabajan en eso mucho tiempo, sería muy interesante discutir sobre ese modelo de educación. Tampoco les voy a hablar sobre el modelo de educación presencial adaptada porque no sabemos. La misma ministra ha reconocido que tampoco saben cómo va a ser esto, cómo va a ser
este acercamiento presencial, si va a ser por horas, por días, etcétera, etcétera, cómo van a hacer, si es que va a ser por las aulas se van a compartir. Por ejemplo, muchas escuelas en Corea, en China, lo que están haciendo es utilizando los espacios abiertos para tener mayor distancia entre los estudiantes, están llenándoles de una serie de protocolos de desinfección, de mascarillas, de máscaras, etcétera, etcétera. Entonces, todavía no se tiene mucha certeza. Corea fue uno de los países primeros en levantar este confinamiento de las escuelas. Sin embargo, hace 2 semanas ha vuelto nuevamente a limitar estos agrupamientos. Entonces, sobre este tema sería muy arriesgado pensar y decirles, miren, esta es la solución. De lo que sí estamos seguros y de lo que está, entre comillas, funcionando, cómo se está ahora implementando es a través de la educación virtual. Es decir, el hecho de que el profesor, de alguna manera, utilizando alguna tecnología, con alguna metodología, algunas con poquito, otros con más metodología, están llegando al grupo de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿lo están haciendo más o menos eficientemente? Seguramente. ¿Por qué? Porque nuevamente, insisto, fue una realidad que nos vino a sorpresa y muchas veces, a lo mejor nos ha tocado a muchas escuelas improvisar sobre el camino. Un poco la reflexión a continuación es qué deberíamos pensar para que estas respuestas no sean improvisadas. El primer enfoque entonces que nosotros proponemos es un enfoque de innovación. Pero aquí quiero ser claro. La innovación muchas veces nosotros pensamos que debe ser poner muchas cosas, inventarse cosas, ¿no es cierto? Y entonces yo siempre me gusta distinguir que existen 2 tipos de innovación. Existe la innovación incremental o evolutiva y existe la innovación disruptiva. La innovación incremental o evolutiva es aquella que de forma, digamos, natural va mejorando cosas, ¿no es cierto? Y a lo mejor nos ha pasado mucho con nuestra educación y con nuestros colegios. Es decir, nuestras aulas, más o menos tradicionales desde hace mucho tiempo, desde la forma en la que están configurados, empiezan a digitalizarse de manera evolutiva y entonces en lugar, por ejemplo, yo me acuerdo que estudié con pizarrones de tiza y una forma de innovar era que ahora se ponía pizarrones de tiza líquida y ahora hay pizarrones digitales y seguramente los profesores están utilizando PowerPoint, etcétera, etcétera. Digamos, esta es una incipiente innovación, pero que es incremental, que pensemos que no es, que es más o menos natural. Sin embargo, la innovación que vale la pena abordarla es aquella innovación disruptiva, aquella que cambia de manera drástica algunos modelos, ¿no es cierto? Ahora, quiero advertirles algo. Muchas veces cuando pensamos en innovación disruptiva, pensamos que es un borrón y cuenta nueva, o quiere decir tener muchas cosas, ¿no es cierto? Poner más cosas. He visto que muchos colegios dicen, vamos a innovar, y lo que hacen es adquirir cosas, adaptar nuevas metodologías y ponerlos en una especie de licuadora, es decir, ahora tenemos una nueva metodología. Entonces, se mezcla además. Una cosa que vamos a ver la próxima webinar sobre el tema de metodologías es que tenemos que distinguir los niveles de metodologías. Muchas veces enfocamos a una metodología de gestión educativa o de evaluación educativa con una metodología de didáctica, por ejemplo. Entonces mezclamos la clase inversa, mezclamos con metodologías que tienen que ver con la calidad total, etcétera, etcétera. Les metemos en una licuadora, metemos también STEM, dijimos está de moda el tema de STEM, el tema de matemáticas, metemos en una licuadora y no sale una solución innovadora, sale normalmente un Frankenstein de metodologías. Y lo mismo pasa con las tecnologías. Si ustedes se fijan en esta lámina, hay dos fotografías que yo quería poner. Las dos corresponden al control de mando de 2 naves espaciales. La primera corresponde al del transbordador Endeavour, ¿no es cierto? Que la última vez que estuvo activo fue en el año 2011, me parece, hace más de 9 años, cuando fue el último lanzamiento que hizo la NASA en el 2011. Y ustedes se fijan, eso era mucha innovación. Y ustedes ven un montón de botones, de luces. Muchas veces nuestras clases se parecen a eso. Clases llenas de botones y llenas de cosas. Pero la evolución y la innovación disruptiva tiene que ver con que no con poner más botones, sino con quitar muchas cosas. Lo que ustedes ven abajo es el panel de control de la nave SpaceX, que fue la que hace 2 semanas se fue al espacio y llevó a 2 astronautas a la base internacional espacial, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ya no hay más botones, solamente son 4 pantallas. De hecho, son 2 pantallas divididas en 2. Eso es todo el control de mando que tiene. Es la misma innovación que tuvo Google en el año 94, cuando salió, en el año 98. Si ustedes se fijan,
Antes de Google, seguramente hay muchas personas de mi edad o cercanos a mi edad, aquellos que ya pasamos los 40 años, los que conocimos Altavista y conocimos Yahoo. Ustedes deben acordarse cómo era Yahoo. Yahoo era lleno de cosas, lleno de botoncitos. ¿Y cuál fue el éxito de la innovación disruptiva de Google? Que quitó todos los botoncitos y se centró en el objetivo principal. Eso es lo que hace falta en la educación hoy por hoy. Quitar un montón de botoncitos que nos distraen, un montón de cosas que pensamos que son innovación y enfocarnos en las cosas realmente importantes. Esa es la propuesta del enfoque de innovación que les hacemos. Y este enfoque de innovación tiene que ser integral, que es ese segundo punto del enfoque que les proponemos. Es un enfoque que denominamos nosotros de procesos, personas y tecnología. Es un enfoque PPT, pero no es un PowerPoint. Muchas personas me han dicho, este es el enfoque, entonces PowerPoint. Bueno, es un enfoque que llamamos PPT porque es personas en el ámbito educativo. Cuando hablamos de personas, especialmente me voy a referir a los profesores. Porque aunque el modelo educativo, sin duda, debe ser centrado digamos, en el sujeto del aprendizaje, que es el estudiante, la transformación de la educación solamente puede ser profesor céntrica, docente céntrica, es decir, es el profesor quien puede convertirse en actor de esta transformación en la educación. No hay otra. No va a cambiar la educación si los padres de familia cambian. Qué bueno si los padres de familia también cambian, o los directivos, o los estudiantes, pero es el docente, esa bisagra, ese pivot que va a hacer que la educación sea innovadora. Entonces, el primer punto es, los procesos, que es la pedagogía, son la metodología. El segundo punto son los profesores. Y el tercer punto es la tecnología. ¿Por qué es importante esta trilogía, verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros solamente tenemos profesores, pueden estar incluso muy motivados, que no cuenten con metodologías o con tecnologías, es que les estamos pidiendo demasiado a los profesores. Tenemos que dotarles de los procesos, de las metodologías y de la tecnología. Y por otro lado, yo puedo tener un proceso muy bueno, metodologías muy innovadoras, pero que lo habilite. Y tenemos las personas capaces y hábiles para implementar estas metodologías, de nada sirve. Y finalmente, solo finalmente, el último paso es el tecnológico. Siempre digo, es el menos importante. Obviamente es clave, es fundamental, es instrumental, es el instrumento que hace que esto funcione. Yo, cuando digo que es lo menos importante, me refiero que es lo último que hay que escoger. No significa que no sea importante. Si no fuera importante, no podríamos tener esta charla a través de Zoom. Es decir, yo puedo tener la persona que haga el seminario, puedo tener las personas, pero si no tengo la tecnología que nos permita conectarnos, esto no sería una realidad. Así que la tecnología es indispensable, pero no es lo más importante. No centren sus modelos de transformación de educación en la tecnología. Es decir, primero no compren la tecnología y luego se pregunten, bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a adaptar? Y entonces, ¿por qué? Porque es un error que los profesores y las metodologías se adapten a la tecnología y no al revés. Debería ser más fácil que la tecnología esté al servicio de las personas y de los procesos. En el enfoque tecnológico, y esto lo vamos a ver en el tercer seminario, nuestra propuesta es que se tenga un enfoque de lo que se llama de gobernanza de tecnología. Es decir, tenemos las personas, las instituciones educativas, tenemos que tener la capacidad de gobernar a la tecnología. ¿Qué significa gobernar a la tecnología? Ponerlas a nuestro servicio, administrarlas, controlarlas. Y el enfoque que les proponemos para esto es algo que a mí me encanta mucho, que es el enfoque de arquitecturas. ¿Qué es la arquitectura? La profesión de un arquitecto es crear espacios, ¿no es cierto? Es como crear esos cajoncitos. Cuando uno como arquitecto está haciendo un plano de una casa, define espacio y define flujos, ¿no es cierto? Dice, este espacio va a ser la sala, este espacio va a ser el comedor, este espacio va a ser el dormitorio, aquí va a haber unas escaleras, va a haber una puerta, etcétera, etcétera. Entonces, la labor de todo arquitecto es definir espacios y flujos. Lo mismo, cuando estamos queriendo implementar una solución tecnológica educativa, necesitamos tener una arquitectura de esta solución, y la arquitectura de esta solución tiene 4 niveles. El primer nivel, este es un modelo que no es inventado por nosotros, es un modelo ampliamente conocido en la industria de informática, y tiene que ver con la arquitectura. Ellos hablan de negocios, pero en términos educativos voy a hablar de una arquitectura de viabilidad o de sostenibilidad. Es decir, las personas, los procesos y la tecnología tienen que ser sostenibles, ¿no es cierto? Muchas veces podemos decir, queremos la mejor tecnología, pero la mejor tecnología o la última tecnología puede ser la tecnología más cara. Así que tenemos que tener el conocimiento, la inteligencia y también la sabiduría de saber escoger
qué procesos, qué tecnología, qué metodología. Entonces, es importante a nivel de las máximas autoridades, a nivel de los líderes de las instituciones, a nivel de quienes están dirigiendo la parte estratégica de una entidad educativa, que tengan clara cuál es este modelo, esta arquitectura de cómo le vamos a dar viabilidad a este nuevo modelo. Pasado de esto, necesitamos una arquitectura de datos, que esto es fundamental. Todos nosotros estamos llenos de datos. El problema de la arquitectura de datos no es tener datos, es procesar y analizar los datos. De ahora en adelante no vamos a poder tomar ninguna decisión correcta si no es analizando los datos que tenemos, y esto se vincula con el siguiente enfoque que les voy a explicar. El tercer nivel de la arquitectura es la arquitectura de aplicaciones. Y la arquitectura de aplicaciones ya tiene que ver entonces con el software que vamos a utilizar. Y hay muchísima cantidad de software. En el webinar del jueves, cuando hablemos de las tecnologías disponibles, vamos a hablar de un montón de tecnologías que existen. Y no hay que mezclar, porque hay tecnología para ¿qué? Para gestionar la educación, tecnología para hacer más didáctica la educación, tecnología para hacer simulaciones, tecnología para gamificar la educación, tecnología para hacer más colaborativa la educación, etcétera, etcétera. Entonces, hay que distinguir y no ponerlos a todos en un mismo saco y peor licuarlas, ¿verdad? Porque se mezcla todo. Y finalmente está la tecnología de la infraestructura, donde está el software, el hardware, las comunicaciones, etcétera, etcétera, que sí son importantes también. Porque tanto estudiantes como profesores, al final del día, para poder hacer realidad este tipo de comunicación virtual, van a necesitar conectarse a una computadora, prender una computadora, tener luz en su casa, tener internet en su casa. Yo vería con mucho dolor que en un reportaje de la anterior semana se mencionaba que en la costa casi un 30% de niños se está quedando fuera del sistema educativo público. ¿Por qué? No porque no quiera, no porque tenga miedo al COVID, porque no tiene acceso a infraestructura tecnológica, porque en muchos casos ni siquiera tienen luz estable. Peor hablemos de internet o conectividad de buena calidad. Entonces, este es el enfoque integral. Cuando estamos hablando de enfoque integral, estamos hablando de que debemos abordar todas estas áreas. El siguiente enfoque, entonces el primer enfoque era un enfoque de innovación. El segundo enfoque, un enfoque integral. El tercer enfoque es un enfoque que yo llamo basado en las necesidades. Nosotros no deberíamos implementar ni empezar ningún modelo de innovación en la enseñanza virtual si no tenemos claridad cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, de las personas a las que atendemos. Y en el caso de una unidad educativa, son muchas las personas con las que estamos relacionadas. Yo en primer lugar pondría, y por eso decía yo, es importante tener una línea base, es decir, una línea de conocimiento fundamental, y hacer análisis de estos datos respecto a nuestros profesores. ¿Sabemos exactamente cuántos profesores tenemos en nuestra educación? Seguramente sí. Es básico saberlo. Tenemos 10 profesores, 15 profesores, 100 profesores, los que fueran. ¿Cuántos estudiantes tenemos? Tenemos 100 estudiantes, 200 estudiantes, 1000 estudiantes. Pero sabemos sus necesidades en general, sus necesidades de infraestructura, quiénes son, dónde están, qué tienen, cuál es su situación, incluso dónde están ubicados. Hago énfasis en esto porque hace algunos años hemos hecho varios estudios respecto a la educación porque nos interesa conocer mucho de estos aspectos. Gracias al Ministerio de Educación y a la Fundación CRISFE hace un par de años hicimos un estudio que nos permitió caracterizar a los maestros, específicamente a los de matemáticas, porque nos interesaba el tema de matemáticas. ¿Por qué nos interesa el tema de matemáticos? Porque descubrimos que es la materia a la que todo el mundo le tiene miedo. Es la materia en la que todo el mundo en general está mal. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría. Y empezamos una cruzada y dijimos, si es que logramos que los estudiantes del Ecuador, desde los 3 años, o desde los 5 en que entran en la educación formal, hasta los 18 que concluyen el bachillerato, mejoran un poco el nivel de matemáticas, en general, por arrastre, parecería que podríamos hacer que mejoren muchas otras, en general, el rendimiento de los estudiantes. Entonces, volviendo a lo que les comentaba, en este estudio que hicimos de caracterización de los estudiantes, de los profesores de matemáticas, fue fundamental que pudimos evaluar a más de 60,000 profesores, profesores de matemáticas de todo el sistema educativo público. Y entonces supimos dónde estaban, quiénes eran, etcétera, etcétera. Nos llevamos una sorpresa grande que en general la mayoría de profesores de matemáticas son profesoras. Claro, porque en general en la primaria quien nos enseña mayoritariamente son profesoras mujeres, y eso está muy bien. Nos dimos cuenta que eran personas que estaban entre los 38 y los 42 años y que habían estudiado mucho. Algunas profesoras tenían sorpresivamente hasta 5 maestrías, ¿no es cierto? En general, los profesores se están actualizando constantemente.
y dónde vivían. Y luego caracterizamos a los estudiantes. Y tuvimos tal cantidad de información porque gracias al INEVAL tuvimos acceso a las bases de datos de los factores asociados y hay más de 300 preguntas que se les hace a los profesores y a los estudiantes y podemos saber si es que tienen licuadoras, si tienen microondas, dónde viven, si el barrio donde viven es inseguro, si les gusta trabajar en grupo, qué profesión es su papá, etcétera, etcétera. Entonces, pudimos hacer una serie de correlaciones un poco para identificar cuáles son esos factores que determinan un mejor o un más bajo rendimiento en matemáticas. No les voy a dar los resultados porque eso lo publicamos en un estudio, además no es el momento de hacerlo, pero lo que les quiero decir es que es muy importante que nosotros tengamos esos datos, amasemos esos datos, juguemos con esos datos y le saquemos provecho para saber qué es lo que tenemos. ¿A qué me refiero? Que es importante que las soluciones metodológicas y tecnológicas que vayamos a implementar en cada una de nuestras instituciones estén de acuerdo a nuestros usuarios. Es decir, no vamos a implementar a lo mejor tecnologías holográficas o de realidad virtual si vemos que el 80% de nuestros estudiantes, por ejemplo, comparten una sola pantalla en la familia. Cuando el promedio de personas en una familia son 5 y de esas 5 al menos 2 están en educación formal y además a lo mejor al menos uno de los padres está obligado a hacer teletrabajo, va a ser complicado que hagamos un uso muy sofisticado de la tecnología, a menos que logremos asegurar que nuestro estudiante tenga para sí mismo y para él software específico, ¿cierto? Ese es un caso extremo. Posiblemente en muchos de sus colegios he visto datos que dicen muy bien, hay muchos estudiantes que cada uno tiene una computadora, una tablet y un celular. O sea, no solamente tienen una pantalla por cada usuario, tienen 3 pantallas por cada usuario. Y eso está muy bien, y eso es importante conocerlo. Y además saben que tienen buena conectividad y que tienen plan de datos y etcétera, etcétera. Pero eso debemos conocerlo, no debemos intuirlo ni adivinarlo. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera vamos a poder diseñar una solución que se adapte a esas necesidades. Entonces, una solución basada en innovación, una solución integral, una solución basada en necesidades y por tanto basada en datos. Y finalmente, les proponemos que sea una solución con un enfoque de crecimiento, ¿cierto? Este modelo tiene que ser un modelo de lo que nosotros llamamos en la industria de la tecnología un modelo de madurez. Y un modelo de madurez significa que no podemos subir 5 escalones de una sola, ¿cierto? Tenemos que ir escalón por escalón, paso por paso. Y entonces aquí he hecho un ejercicio que obviamente no es solamente eso, es referencial respecto a lo que podía ser la evolución hacia una escuela digitalizada, a esa famosa transformación digital de las instituciones y también de las unidades educativas. Desde el enfoque integral, estos niveles de madurez incluyen, ¿no es cierto?, la transformación tanto de personas como profesores, de la metodología y de la tecnología. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en esta lámina, decimos que la escuela analógica es aquella que tiene profesores analógicos, en donde la metodología es analógica, es la tradicional, y hay incipiente tecnología, porque en el siglo XXI en el que vivimos sería casi imperdonable que una unidad educativa no tenga al menos una tecnología incipiente, al menos para cobrar las pensiones o para pagar los sueldos deberá tener una mínima tecnología, ¿verdad? Entonces, que también es fundamental. Pasar a los siguientes niveles de madurez significa entonces una escuela tradicional con algunos recursos digitales o una escuela tradicional virtualizada o una escuela innovadora digitalizada. Y entonces algunos de los pasos que proponemos están en esta matriz. Este desarrollo de madurez vamos a desarrollarlos un poquito más en los próximos seminarios, en donde vamos a analizar qué metodología y qué tecnología se pueden utilizar para cada uno de estos pasos. Entonces, esta primera distinción de los pasos de madurez ya nos da una idea de que no todo podemos meter en el mismo saco. Que si queremos avanzar, vamos a tener entonces que escoger entre un software de gestión de aulas virtuales, que no es lo mismo que un software de comunicación sincrónica como esta, que no es lo mismo de un software de gamificación, que no es igual que un software de gestión educativa. Es decir, comprar software no significa comprar cualquier tipo de software ni todo tipo de software. Es comprar el adecuado en el momento indicado. Cuando faltan un poquito más de 15 minutos, me gustaría ir acabando porque quisiera, o más bien oír sus inquietudes y poder conversar y responder. La propuesta es muy sencilla y una propuesta que nosotros hemos llamado una propuesta basada en 4 principios. Yo llamo los principios de las 4 Ds. ¿Por qué les pusimos de las 4 Ds? Básicamente para que después de esta charla, ustedes, si de algo se acuerdan, eran de las 4 Ds. ¿Qué significan? Ya vamos a ver si es que les parece importante y significativas, a lo mejor ustedes las retienen.
El primer punto que proponemos es que este modelo de transformación, no de educación necesariamente, de transformación, está centrado en el docente. Es el docente, como había dicho, es el, que es el quien es capaz y a quien debemos impulsar que haga esta transformación. La segunda D este principio es que este desarrollo, esta implementación no debería ser una implementación que dure años. ¿Por qué? Porque normalmente esos procesos agotan y desgastan. Además, dada la situación que vivimos, este proceso y esta implementación debería ser ágil, lo que nosotros llamamos un desarrollo ágil. ¿Y qué significa un desarrollo ágil? Significa un desarrollo rápido, para equivocarse rápido, pero para corregir rápido, ¿sí? Con una serie de aproximaciones sucesivas que nos permitan acercarnos a lo que la metodología y la tecnología nos permitan acercarnos hacia una educación exitosa, ¿sí? Nadie tiene la receta, así que no hay que temer en equivocarse. Pero si los errores son más controlados, va a ser más fácil rectificar, ¿sí? Ahora, en la actualidad he visto que la solución que hemos optado, muchos colegios han optado de educación virtual, es que a nuestros hijos les conecten durante 6 horas, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en conferencias como estas, como Zoom. Está claro que nadie puede aguantar más de 1 hora, por eso yo ya mismo me voy a quedar, porque seguramente si es que yo no les cuento con cosas interesantes, ustedes van a perder la atención y la motivación respecto a esta temática. Así que tenemos que avanzar en ese sentido y tenemos que hacer un desarrollo de una metodología más ágil, ¿no es cierto?, de implementación más rápida. Personalmente pienso que los establecimientos de la sierra y el oriente tienen un tiempo muy importante, una oportunidad maravillosa en este momento. Estamos acabando junio, se van a acabar clases junio. Tenemos junio y julio, 2 meses, 8 semanas, parecería mucho tiempo. Es poco tiempo, pero es suficiente para lograr hacer una transformación relativamente adaptada y poder iniciar de manera coherente con un proceso metodológico y tecnológico para el año lectivo que viene. Ya les voy a decir algunas pautas de cómo hacerlo. La tercera D es, aparte de docente céntrica, desarrollo ágil, es decisiones basadas en datos. Todo lo que hagan, los pasos que van dando, la metodología que van adaptando, el conocimiento que vayan dando, la tecnología que vayan adquiriendo, tiene que ser basada en información que ustedes ya disponen. Normalmente, cuando ustedes inscriben a los estudiantes, preguntan muchas cosas. Y si no tienen esa información, bueno, ahora es relativamente fácil preguntar, llenar una encuesta virtual, tener esa información para tomar decisiones. Y finalmente, la tercera D es lo que ya les mencionaba. El enfoque de modelo de madurez nos permite un despliegue evolutivo y consistente. Es decir, que no vamos a llegar a ser una escuela o un colegio súper virtualizado de la noche a la mañana, sino que vamos a tener claro el panorama y vamos a tener claro los pasos que tenemos que seguir y tomar. Y esta es la penúltima lámina. Algunas estrategias que recomendamos para adaptar este nuevo modelo de educación virtual. Algunos factores claves de éxito. En primer lugar, empecemos con los docentes. ¿Se puede contar con todos los docentes? La idea sería, o lo ideal sería que sí. La experiencia es que no siempre todos los docentes tienen la aptitud y la actitud. Y aquí quiero diferenciar las dos cosas, la aptitud y la actitud, porque finalmente la aptitud se puede compensar con capacitación. Pero la actitud, si un docente no tiene las ganas y la motivación para adaptarse a un nuevo modelo pedagógico, va a ser difícil que le podamos convencer. Y entonces aquí es clave definir un equipo de lo que nosotros llamamos profesores campeones, de los profesores ancla, los profesores que van a ser claves para esta transformación, que normalmente no son muchos, no son la mayoría, pero son aquellos profesores que nosotros sabemos que son exitosos en su aula de clase tradicional y que potencialmente pueden ser exitosos en las clases de aula virtual. Lo segundo es que debemos rápidamente, lo primero que debemos hacer es empezar a generar y adaptar contenido. Una de las mayores falencias que tiene la metodología didáctica es la falta de buen contenido. La mayoría de profesores actualmente lo que está haciendo es referenciando cualquier contenido, cualquier YouTube, ni siquiera es revisado, peor pasado por un proceso de lo que nosotros llamamos curaduría digital, es decir, que un experto pedagogo, que un experto en el contenido revise ese contenido y sepa si tiene fundamentos. Entonces, un poco en la desesperación y el apuro, lo que hacen los profesores es referenciar cualquier video de YouTube, que a veces tienen graves problemas de consistencia en el contenido. Y el tercer punto en los docentes es capacitación, capacitación, capacitación. Todos los docentes vamos a necesitar capacitación en habilidades digitales, capacitación en metodología, capacitación en contención emocional, capacitación en el contenido que estamos dando.
En todos estos frentes necesitamos formación y de eso vamos a hablar la próxima semana cuando hablemos de las metodologías. ¿Cuáles son los aspectos que metodológicamente necesitamos fortalecer? Organizacionalmente, ¿qué va a pasar? Definitivamente los colegios van a tener que reestructurarse. Definitivamente debería haber nuevos roles, ¿no es cierto? Así como como antes existía un médico, a lo mejor ahora el médico no va a tener mucho trabajo porque si no vamos presencialmente, pero sí va a ser necesario alguien, que revise los contenidos, por ejemplo. Alguien que mantenga, por ejemplo, el repositorio virtual. Alguien que administre las aulas virtuales. Alguien que edite los videos que estamos generando. Entonces, va a haber a lo mejor nuevos roles, o se van a cambiar, o se va a reconfigurar el colegio con esta nueva modalidad. Tecnológicamente, ¿qué necesitamos? Obviamente infraestructura, software, etcétera, etcétera. En la actualidad, el modelo que se plantea no es un modelo que debamos comprar mucho equipamiento. Es muy fácil alquilar tecnología como servicio y de eso vamos a hablar en el tercer webinar que vamos a tener jueves sobre algunas soluciones concretas de alquilar servicio. Y lo interesante de eso es que alquilamos por uno, alquilamos por 1000. Es decir, uno no necesita comprar una gran tecnología y solo tener un alumno y uno puede ir escalando, ¿cierto? Además, una sugerencia que siempre hacemos es que nunca, cuando compren estos cohetes, nunca activen todos los botoncitos. Liberen funcionalidades por demanda, porque lo que pasa con los profesores, más que con los alumnos, es que, ¿no es cierto?, se encandilan con tantos botoncitos tecnológicos y normalmente nos cuesta ser más eficientes y más efectivos metodológicamente en las aulas con tanta innovación tecnológica. Y luego hay que asegurar también algo que es importante, hay que asegurar el equipamiento de los docentes. Muchos docentes han sido criticados de que se les corta la comunicación y todo porque, claro, están utilizando su propio Internet. Algo que un plan de innovación y de educación virtual tiene que asegurar es una buena conectividad desde el docente. Y algo que no conocen normalmente los docentes ni el público en general es que cuando nos conectamos a Internet hay dos tipos de velocidades, de anchos de banda. El ancho de banda con el que nos descargamos de información, que normalmente es alto. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a bajarnos películas y a bajarnos información. Así que la velocidad de descarga normalmente es buena. Pero esta nueva normalidad nos está exigiendo que nosotros subamos información. En el momento que estoy transmitiendo desde aquí, estoy subiendo información y por lo tanto necesito que mi ancho de banda y mi velocidad de subida sea buena. Como productores de esta nueva, o como actores de esta nueva educación, tenemos que asegurarnos que los productores de ese contenido, que son nuestros profesores, tengan una conectividad adecuada. Por eso hay muchas soluciones respecto a modelos de contratación compartida. Me preguntaban, ¿quién debería pagar el Internet del profesor o la escuela? Hay una discusión relativamente larga respecto a eso. Mi respuesta la sabrán en el tercer webinar. Pero es algo que tenemos que asegurar. No podemos estar a expensas de que tenga una mala conectividad el instructor. Finalmente, ¿qué otras cosas deberíamos tomar en cuenta? Fundamental, el compromiso y liderazgo de la alta dirección, del nivel estratégico. Esos deben estar convencidos en ir a dar un paso hacia adelante. Segundo, debemos evaluar y comunicar este modelo de sostenibilidad pedagógica y tecnológica. Cuando hablo de modelo de sostenibilidad, me refiero a, en esta nueva realidad compleja, en donde los papás, muchos han perdido su trabajo, en la que muchos están pensando en movilizar a sus hijos a la educación pública, ¿qué vamos a hacer? ¿El costo de producción de la educación va a ser el mismo? Muchos colegios, he visto 2 o 3 casos en el Ecuador, inteligentemente están pensando, justamente alineados a lo que hacía el ministerio, ofrecer solamente educación virtual, a costos obviamente que van entre el 35 y el 40% menos. Este modelo de sostenibilidad significa eso. Vi otra vez un anuncio de un colegio que decía, mire, nuestra solución virtual le cuesta 40% menos, además su hijo no va a tener que gastar en libros, ni en uniforme, ni en transporte. ¿Sí? Eso es música para los oídos para el 90% de los papás que dicen, en esta situación tan compleja, no puedo darme el lujo de incurrir en esos gastos. Así que hay que pensarlo mucho en hacer números también respecto a este modelo de sostenibilidad. Y finalmente, un aspecto que es muy importante es involucrar a los padres de familia. No me refiero a que esos den las clases. Quizás eso ya sería el modelo más extremo, que es el de homeschooling. Me refiero a que los papás deben ser partícipes de estas nuevas soluciones que van adaptando los colegios y ser actores fundamentales. De otro modo, no completamos ese círculo virtuoso de la comunidad educativa en donde están estudiantes, profesores, directivos, padres de familia. Entonces, es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Termino con esto. El nuevo modelo hacia una nueva escuela no está a 2 años, a 3 años, está a la vuelta de la esquina.
muchos de los colegios que están acabando en este régimen el año, faltan 15 días para que concluya el año lectivo, tenemos la oportunidad maravillosa de en los próximos 2 meses poner los cimientos para la transformación de una nueva escuela digital. Muchas gracias. Excelente, Hugo. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Paul Vargas. Te felicito, Hugo. Definitivamente lo que nos has podido compartir ha sido de mucho valor. Creo que queda la reflexión de mucha gente que ha podido asistir al webinar, el poder sacar sus propios análisis. De hecho, invitar a las 2 siguientes sesiones que van a existir el día martes siguiente y el jueves de la misma forma. Y bueno, en este momento creo que es oportuno que podamos pasar a las preguntas, para lo cual yo pido, por favor, pueden levantar la mano o pueden escribir a través del chat para poderles dar apertura al micrófono si ustedes gustan y lo haríamos de esa forma, ¿ok? Entonces, por favor, esperamos sus preguntas a continuación. Mientras tanto, ¿Qué les parece? ¿te parece? parece? Voy contestando. Gracias, Paul. Claro, Voy viendo algunas preguntas muy interesantes. Nos dice Luz Almeida, nos dice, estoy de acuerdo con que la transformación de la educación son los docentes. Es por eso que deben estar motivados. Es fundamental. El tema de la motivación es clave. Yo tengo respecto a la motivación una particular definición. Y miren, la motivación es buena, pero yo siempre digo que la motivina dura 2 días. Es el tiempo que médicamente está establecido. Uno se motiva y la motivación dura 2 días. Algo que debemos trabajar los profesores de los colegios, en general lo que se llama la fuerza de la voluntad. Y la fuerza de la voluntad es ser persistentes, es hacer que la motivación, muchas veces salimos motivados de una capacitación y luego a la vuelta de esquina decimos y nos desmotivamos porque vemos las limitaciones que existen en la escuela, en la realidad, etcétera, etcétera. Pero ahí hay dos secretos respecto a la motivación. El uno es trabajar en equipo y tener un liderazgo claro. Entonces, si trabajamos en equipo y nuestra escuela sabe lo que quiere, es más fácil que esa motivación se transforme en fuerza de voluntad, y fuerza de voluntad significa trabajarlo todos los días. Dice, sigo leyendo, dice, bueno, excelente, felicitaciones, gracias Sergio. Juana dice, excelente, muy bien, que nos estén capacitando. Realmente esto es más una reflexión, Sergio. Luego hay una dice, pregunta de Pilar, menciona, Pilar. desde la perspectiva de la educación inclusiva, ¿cómo ves el futuro? Pilar Samaniego, mucho gusto saludarte, una persona a quien conozco y estimo muchísimo. Es una buena pregunta y tomen en cuenta que cuando un expositor dice es una buena pregunta, la respuesta no siempre es tan buena. Y la educación inclusiva tiene muchas aristas y tiene muchas complejidades, como tú sabes, Pilar. Yo creo que en general el futuro es complicado para todos y la educación inclusiva va a ser un poco más complicado. Sin embargo, creo que este ecosistema digital va a dar nuevas oportunidades, va a permitir que de alguna manera esas exclusiones que había en la educación puedan convertirse en inclusiones gracias a esta tecnología. Yo creo que hay unas amenazas, pero también hay unas oportunidades. Muy bien, dice Jonathan, buenas tardes. Las tecnologías educativas son excelentes para la enseñanza y aprendizaje, pero ¿cómo dar solución de red a los sectores educativos de la zona rural? Ese es un tema fundamental. Yo en un momento hice una reflexión al respecto de eso, y es clave. La tecnología no es lo más importante, pero es el habilitador. Sin eso no existe. Yo me acuerdo de haber trabajado hace un par de años en escuelas rurales de Bolívar. Me encantó Bolívar, era la primera vez que conocía, hace 10 años, la provincia de Bolívar. Conocí todas las escuelas, casi todas las escuelas rurales de Bolívar, y un aspecto grave era eso, la conectividad. En ese caso, hace 10 años, y ahora la situación no ha cambiado mucho, los padres de familia tenían que caminar 2 horas para conseguir una zona en donde su teléfono celular tenga señal. Entonces, no hablemos de internet solamente, hablemos solamente de comunicación básica. Entonces, sí es un tema complicado, es un tema de que se habla mucho de la equidad digital, pero lo que estamos viendo es que hay realmente una brecha digital muy pronunciada. Hay una brecha en la que nos está dividiendo entre los que estamos conectados y los que no están conectados, y eso es realmente preocupante y grave. Así que es un tema, como usted menciona, Jonathan, es un tema, no es fácil. Quizás ahí lo que propone el ministerio es volver un poco a estas fuentes digamos, de educación a distancia más tradicionales, que tienen que ver con la radio, quizás,
con los textos guías, etcétera, etcétera, pero sin duda es una forma de marcar diferencias entre alguien que puede educarse con una cantidad de elementos multimedia, de contenido digitalizado y frente a otro contenido analógico. Muy bien. ¿Cómo relacionar la tecnología con la etnomatemática? Me encanta esta pregunta. No soy experto en matemáticas ancestrales. En un seminario que dimos hace un tiempo, sí lo abordamos, pero a mí me causó mucha sorpresa y mucho gusto ver cómo deberíamos cada vez más vincular las matemáticas con los temas culturales. Cuando hablamos de etnomatemáticas, no siempre hablamos, muchas veces se dice, con las cosas del pasado. Sí, no tiene que ver con las cosas de la cultura, con el tema de la sociedad. Me acuerdo que el expositor en ese momento hablaba de, por ejemplo, en el tema de medidas, de unidades, cómo relacionar este tipo de medidas con lo que existe en la realidad, con el día a día, ¿no es cierto? Con esas formas de medir más tradicionales y menos internacionales. El visualizar, por ejemplo, lo que llamaban la arquitectura matemática, por ejemplo, ancestral, que permite el tema de proporciones. A la vez que enseñamos matemáticas, permite generar más amor y mayor interés respecto a la historia, respecto a nuestra cultura, etcétera, etcétera. No soy experto, insisto, en matemáticas ancestrales ni etnomatemáticas. Es algo que lo descubrí hace pocos años, pero me parece que hay una oportunidad buenísima. Adelantándoles para la próxima semana, nosotros estamos trabajando fuertemente en temas metodológicos, específicamente más en temas de matemáticas, pero cosas, no me voy a referir tanto a Flipped Classroom o clase invertida o cosas que a lo mejor ya conocen ustedes, a lo mejor sí vamos a referirme brevemente, pero nosotros estamos trabajando en varios laboratorios que tienen que ver, por ejemplo, con matemáticas manipulativas, con matemáticas emocionales, con utilizar el humor para enseñar matemáticas, estamos utilizando mandalas para enseñar matemáticas y seguramente muchos de esos recursos se van a poder utilizar en otras materias. Entonces, estoy con muchas ansias de poder compartirles ya de manera más específica algunas cosas que nos han funcionado y que seguramente en esta nueva realidad también van a funcionar. Y creo que ya llegamos a las 6, Paul. Sí, llegamos a las 6, el tiempo está ahí. Hay una pregunta, dice, ¿qué pasa? Oh, ya lo leíste. Ok, si hay alguna pregunta adicional, adelante, es el momento. Si no, pues estamos dando por finalizar este webinar. Sí, a las personas que estén interesadas en alguna información, algún contenido de la presentación, con gusto se pueden comunicar con Sabica o con Disruptiva 360, que son los organizadores tecnológicos de este webinar. Con gusto les podemos estar pasando. De todos modos, también estamos preparando un material más completo para el tema metodológico para el martes y para el jueves del tema tecnológico, y queremos con eso cerrar con broche de oro esta propuesta de una nueva metodología, un nuevo modelo de educación virtual. De hecho, a todos los asistentes, creemos que el conocimiento tiene que ser diversificable e invitarles, si tienen otros colegas que les puedan invitar, hacer la cordial invitación para que se puedan unir a estos 2 siguientes webinars. Sería increíble para contar con más opiniones de diferentes áreas y perspectivas a sí mismo. Sí, nos pregunta Fabián si es que hay algún tipo de capacitación. Básicamente estamos abordando como los temas principales y los principios generales. Ahora, de manera general, como tema introductorio, el próximo martes insistimos, tema metodológico únicamente, y luego el jueves el tema tecnológico de alguna manera solamente, como para redondear este tema que, claro, como ustedes ven, 1 hora es poquito tiempo, pero esperamos haberles dado algunas pautas generales y haber dejado su interés para que sigan reflexionando, ¿no? Me parece que no hay más preguntas, Hugo, entonces me parece que podríamos dar por finalizada la sesión. Muy bien, gracias a ti, Paul, gracias a Byron, a la gente de Sabica, a la gente de Disruptiva 360 por esa maravillosa convocatoria. Seguramente fue de utilidad para las personas que asistieron y muchas gracias, siempre atentos, y con las personas que sigan interesadas, nos vemos el próximo martes. Gracias a ti, Hugo, excelente. Estaremos en los próximos webinars y la gente, por favor, este webinar fue grabado y va a estar publicado en la página de Sabica, que ya les publico en el chat. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias a todos. Felicitaciones. Gracias.
Hasta luego, gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Hasta luego, buena tarde. Bastante cansado. Gracias. Muy amable, gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Una buena Excelente noche, explicación. Dios les bendiga. El martes a qué Muchas hora? gracias. Excelente participación. Gracias. Bastante interesante, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bien. Muchas gracias a una excelente participación. Gracias también. Muchas gracias. El martes a qué horas, por favor. A las 5 de la tarde. Ya, gracias. Muy buena exposición. Gracias, Tocón. Gracias. Gracias. Felicitaciones, muy bonito el evento. Muchas gracias por prepararnos un poquito más. Una bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego.